Este es el caso del nene en Tucumán. Exactamente. El pistolero, mirá. Todos los va a matar, el hijo de perra lo va a matar. Yo. Ahí seguimos viendo. Todos traficantes andamos las 24 horas robando el día. Yo solo, mira. Hace poco lo encontraron robando. Lo encontré robando en una heladería. ¿Se Exactamente. acuerdan que se llevan? Cuando Kiosco. un helado. Mandamos otro video más. Pero eran como A veces 5. Con dos sí, más Bueno, o pero menos. estaba. Y todo el tiempo Sí, sí, estaba mostramos, ahí. todo el tiempo mostramos este tema de las armas en poder de los delincuentes. Para hablar del tema trajimos a la voz autorizada del gobierno nacional. Estamos hablando de Ramiro Uristi. Ramiro Uristi es titular del ANMAC, lo que era el viejo RENAR, para que la gente entienda. Hoy es la entidad encargada del manejo de las armas de fuego de la República Argentina. Ramiro, gracias por estar en Crónica. Y primero, ¿qué interpretación se le puede dar a estas imágenes? ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Mirá, las imágenes son rimbombantes, ¿no? Tenemos una realidad en nuestro país que lamentablemente en los últimos años se han desactivado las políticas para retirar armas ilícitas de la circulación en la sociedad. Nosotros estamos reinstaurando ahora todos los canales legales que las normas que establecen la competencia del ANMAC nos indican que tenemos que seguir, como por ejemplo el programa de entrega voluntaria de armas de fuego. ¿La gente las entrega voluntariamente? Sí, la gente las entrega. Vos fíjate que desde el comienzo de esta política, allá por el 2003 hasta el año 2015 inclusive, se habían llegado a retirar 400.000 armas de fuego de la sociedad que pasaron a ser destruidas. Luego esa política cayó en desuso, se desactivó. Nosotros rápidamente, en estos 7 meses de gestión que llevamos en la ANMAC, reactivamos estas políticas. Somos una agencia de la administración pública, ¿no? Esto está bueno decirlo porque en realidad son todas acciones previstas en leyes. Claro. No es para nosotros opción elegir ejercerlas o no. Tenemos que llevar adelante una política activa para sacar armas ilícitas de la calle y destruirlas. Y nosotros rápidamente, luego de estos 3 años y medio de inactividad y de falta de destrucción y de retiro de armas de la sociedad, ya hace 2 meses realizamos la primera destrucción de unas 20 toneladas de 20 armas. toneladas de armas. Sí. Y te pregunto para saber el que no está en el tema, y vos obviamente que estás ahí, ¿cómo es el circuito de las armas en el mercado clandestino? Todas tienen que ver con la delincuencia, claramente. Sí, a ver, nosotros tenemos una competencia que es bifronte, ¿no? Tenemos 2 actividades muy claras, reguladas en diferentes leyes. Una es la de registrar legítimos usuarios y registrar armas como tenedores en esos legítimos usuarios, pero también tenemos las leyes que nos dan la obligación, nos dictan la obligación de sacar armas ilícitas de la calle. Generalmente en Sudamérica hay muchos hechos ilícitos y hay muchas armas que están dando vuelta en la sociedad, que son armas antiquísimas, ¿no? Nosotros recordemos que este país importa armas desde el siglo XIX y empezamos a tener un registro en la década del 90. Sí. Ahora vos preguntás hoy en día cuál es la mayor caudal de armas ilícitas y nosotros trabajamos día a día, codo a codo con las autoridades, los pares nuestros de Brasil, de Paraguay, de toda Sudamérica. Las favelas de Brasil es un destino donde van a parar la mayor cantidad de armas ilícitas. Hay causas judiciales muy importantes en la Argentina, denunciadas por Interpol, que estamos llevando adelante, junto con Marcus Dantas, el par mío de Brasil. Y digamos, Mira, ahí justo, disculpa que interrumpa, porque ahí justo que mencionás Brasil, hoy Maggie nos contaba la posición de este diputado nacional de Neuquén, Francisco Sánchez, que lo mencionaba Bolsonaro, ¿no? Sánchez en su tuit. Con esta idea ahora da la particularidad que justo se da hoy, como ya te teníamos como invitado, que es esto de armar la sociedad. O sea, este mensaje de una especie de convertirnos en Estados Unidos y que cada uno pueda tener su arma y si vos tenés ganas de estar armado, puedas hacerlo. Y es más, dijo, creo Maggie, que está elaborando el proyecto, ¿no? Que lo quiere presentar exactamente. El Sí. tema es si va a ser aprobado o no. Estuvimos dialogando hoy con el legislador porque él estaba dialogando en una radio y de la radio nos llamaron y pudimos dialogar con él. La verdad que creemos que no es muy serio generar una política o un revuelo con un tuit cuando en realidad no se había trabajado nada previamente y cuando quizá lo que se decía que se iba a hacer en ese proyecto de ley son cosas que nosotros ya estamos haciendo desde la Como por gestión. ejemplo. Se hablaba del sistema de psicofísicos, que había cierta deficiencia y falta de transparencia. Bueno, todo el sistema, digamos,
bastante oscuro y con ciertos hitos de corrupción que está siendo investigado por la justicia penal del monopolio que se le otorgó a una sociedad anónima comercial para realizar Hagamos esa la gestión de actividad. Cambiemos, ¿no? Natalia Gambaro, que se hacía cargo de la parte de... Claro, todo este sistema monopólico en un administrador privado que se instauró en el 2016, nosotros lo derogamos por completo. Pasamos a un sistema de cogestión con el Ministerio de Salud de la Nación, en un sistema público por el cual nosotros ahora tenemos un sistema abierto y federal, digamos, reteniendo los controles de matriculación y el día a día de cómo ejercen la actividad en los protocolos los médicos y los psicólogos, pero lo abrimos en un sistema que cualquier médico y cualquier psicólogo del país hoy puede inscribirse en nuestros registros, ser auditados por nosotros, pero prestar el servicio de forma independiente. Y tenemos más, en estos 7 meses de gestión llevamos 3.200 médicos y psicólogos inscritos. Por eso lo abrimos a todo el... Bueno, voy a ir por la buena. Lo quiero felicitar porque es cierto lo que acaba de decir recién, que sacar el monopolio de este tema fue muy importante porque era una vergüenza. Sí. Le doy la derecha ahí, la verdad que muy bien por ese lado. Yo tengo una crítica en cuanto al tema. Primero, lo que dice el diputado no es que él quiere dar armas a todo el mundo, sino a aquellos que son legítimos usuarios. Y como vos bien dijiste, los legítimos usuarios se encargan justamente ustedes de dárselo, no es que se lo dan a cualquiera pasados ciertos requisitos psicofísicos, etcétera, etcétera. Entonces no está mal que la gente que pase esos requisitos, que el mismo Estado se lo otorga, pueda ser portador de armas. Yo no lo veo como mal. Yo lo que sí veo como mal, porque fíjate que te doy este dato que por ahí vos lo tenés. En el 2004 los civiles con portación de armas superaban los 7.000 y había muertes con armas cerca de los 2.800. Hoy son un centenar que tienen la posibilidad de portar armas y sin embargo las muertes aumentaron. Y mi pregunta es, ¿por qué si hay 900.000, casi 1 millón de usuarios legítimos, tarda tanto en dar la posibilidad de portación de armas? No, a ver, nosotros tenemos una construcción jurídica, un plexo jurídico que arranca con la Constitución, luego se distribuye a través de las leyes y luego las normas que nosotros dictamos, el Poder Ejecutivo con decretos, nosotros con resoluciones desde la ANMAC. La Constitución que tenemos nosotros es prácticamente idéntica a la de Estados Unidos. Sí. Ahora, la construcción y la idiosincrasia de nuestro país es totalmente diferente a la de Estados Unidos. No es lo mismo tener un arma que portar un arma. Cuando uno realiza un trámite en la ANMAC... Eso me gustaría que lo aclare para la gente, ¿no? Porque la gente confunde lo que pidió el diputado. Hay dos cosas diferentes. La tenencia y la portación también. Sí. Cuando alguien inicia un trámite en la ANMAC, lo primero que tiene que hacer es sacar una condición de legítimo usuario. Esto es tanto para armas de fuego como para toda la gama de materiales controlados que puede manipular una persona. Por ejemplo, una persona que trabaja en una mina y manipula explosivos tiene que ser legítimo usuario. Alguien que tiene un auto blindado y maneja un auto blindado tiene que ser legítimo usuario. ¿Un auto blindado también? Sí, el blindaje es un material controlado por la agencia, como las armas de fuego, como los explosivos, como otros materiales de usos especiales regulados en la ley de armas. Para todo eso hay que adquirir primero una condición de legítimo usuario. Luego se solicita la tenencia sobre un arma específica, que es lo mismo que en materia registral. ¿Pero quiénes pueden solicitarla? Sí, la solicita, son 2 trámites diferentes. Primero se es legítimo usuario, luego se solicita la tenencia de un arma. Pero cualquier persona, puede solicitarlo. Sí, siendo legítimo usuario, cualquier persona puede comprar un arma en una armería y solicitar, obviamente, para poder tenerla lícitamente, tiene que tener la tenencia sobre ese arma. La aportación da otros derechos, que en realidad la aportación es para poder portar un arma en forma permanente. La tenencia es para que la persona pueda tenerla en su casa o pueda usarla en polígonos o pueda usarla en actividades deportivas, pero no puede trasladarse con el arma apta para su uso inmediato. O sea, si por ejemplo está en el auto, tiene que estar descargada, por ejemplo. Tiene que estar descargada, tiene que estar el arma en un lugar, el cargador en otro lugar y las balas en otro lugar. Esa es la forma de trasladar un arma cuando no se tiene portación. No, el problema es que de hecho, no de derecho, han restringido un derecho que está contemplado en el Código Penal, que es el derecho a la legítima defensa. O sea, en el momento que se le prohíbe de hecho a los ciudadanos poder ser portadores de armas, lo que pasa es que ante los tenedores ilegítimos o ilegales de armas... Fue así, la Constitución Nacional. No, perdón. De hecho, te digo una cosa. Nuestra Constitución Nacional pone una sola obligación en cabeza de los ciudadanos. Artículo 21, que es armarse en defensa de la patria, ante determinadas causales. O sea, armarse es un derecho constitucional y una obligación constitucional. En defensa de la patria. Perfecto. Pero para poder hacerlo legítimamente, primero tiene que haber un reconocimiento legal de la facultad de ejercer ese derecho. Si no, sería un usuario ilegítimo. Sí. El segundo problema es que sin un aval legal, en la práctica la ANMAC lo hizo durante ambos gobiernos, no voy a diferenciar durante gobiernos, ha restringido ilegítimamente el derecho de los ciudadanos a portar armas.
No comparto. 100 tipos que pueden portar armas es un dato estadístico relevante. No, pero primero el estándar constitucional en defensa de la patria es cuando una nación extranjera te está atacando y hay una guerra, y eso no es el estándar constitucional que usted está diciendo. Pero existe el derecho. Pero ataquemos el tema desde otro punto de vista. Las estadísticas que tenemos nosotros, porque somos seres humanos y nuestra psiquis consume violencia y es lo que nosotros deseamos, y cuando vemos una imagen en la televisión despierta pasiones y todos opinamos y todos quieren armarse para defenderse. Las estadísticas reales que nosotros estamos elaborando y que ya las tenemos, digamos, pulidas por toda la información que nos dan los juzgados, las fiscalías, filtrada por los consejos de la magistratura, ustedes saben cuánto es en las lesiones y homicidios en ocasión de robo. Sí. ¿Saben cuánto es del porcentaje total de lesiones y homicidios con uso de armas de fuego? ¿Cuál es? 18%. 18%. Pensé que era más. ¿Y saben cuánto es? Hay un estándar que arroja un 55% de lesiones y homicidios con uso de armas. ¿Y saben cuál es? Aquellas situaciones que se dan en el marco de relaciones interpersonales, por 4 factores principalmente: violencia intrafamiliar, violencia de género, riñas en vecindad y cuestiones de venganza premeditada. Me acabas de decir que 1 de cada 4 robos lastiman a una persona con uso de arma de fuego. Lo acabas de decir vos. Filtrado, aparte tengamos en cuenta que hay subdenuncia, no importa, digamos. 1 de cada 5 casos, una persona es agredida con un arma de fuego, probablemente no registrada, y no cuenta con la posibilidad de defenderse. Pero si estamos pidiendo armas para todos, que es lo que está para pidiendo, todas las personas que ustedes validen, no, es lo que pidió para Bolsonaro, todas las personas y el que ustedes legislador validen, pero, siguiendo un criterio estricto, pero que se puedan defender. Pero es lo que pidió Bolsonaro, y el legislador de Neuquén hoy lo retuiteó, que está pidiendo armas para todos, el 55%. Yo no me hago cargo de eso. Yo estoy hablando de esto puntualmente. Bolsonaro quiere facilitar el acceso a las armas a ciudadanos decentes, que no sé cuál sería establecer el ciudadano decente, porque podés tener... lo mismo vamos a presentar este año en el Congreso, porque más de 30 años de garantismo solo han servido para desproteger a los trabajadores honestos que levantan este país. Déjame decirte esto, Juan Cruz, porque ahí está el tema que yo no estoy de acuerdo con vos. Lo dijo bien Yamil. Acá tenemos un problema de legítima defensa. ¿Por qué? No es que queremos tener armas, ¿por qué? Es que el Estado nos abandonó y no tenemos seguridad. Entonces tenemos una inseguridad feroz, y el 20% que vos subestimás para mí es importante. Entonces, si vos como Estado... Termino con esto. Si vos al Estado... sos el Estado y vos sos el que decidís quién lo tiene, porque Maggie te preguntó algo, decís cualquier persona, le contestaste que sí. No, cualquier persona no, tiene que pasar un psicofísico, tiene que no tener antecedentes, tiene que pasar una vez que vos le das el ok, ¿por qué no le querés dar el arma? Esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no querés que porte el arma, que no es cualquier ciudadano, es un ciudadano que justamente usted lo llama legítimo usuario? Pero no es más fácil evaluar una política de seguridad, empezar a trabajar en ese tipo de cosas. Sí, sería lo ideal. Antes de sería lo ideal, pero estamos hace 30 años estamos así. Eso sería lo ideal. Albedrío y ahora... Perdón. Ramiro, vamos a ver. Que me responda la pregunta. En primer lugar, lo que nosotros intentamos desde la responsabilidad de la gestión pública combatir es debates que desinforman. Cuando recién la compañera me decía, estaba hablando ella de si un legítimo usuario puede comprar un arma y tener un arma, y eso sí se puede, y eso fue lo que dijo, no lo que usted dijo, pero está bien. Ahora, cuando desde una posición, a mi juicio, totalmente subjetivo, del presidente de Brasil, llama a armarse a todo el mundo, a toda la sociedad civil, me parece que es una actitud bastante irresponsable. Me parece que es muy fácil tuitear algo así cuando no se conocen las consecuencias. ¿A vos en algún momento llamaron antes para decirte, Ramiro, estamos trabajando, contame, te pido estadísticas? No, y cuando dicen que están hablando y recogen la opinión de los legítimos usuarios, nosotros tenemos foros permanentes con los legítimos usuarios, con todas las asociaciones de legítimos usuarios, con toda la Federación de Polígonos de Tiro, permanente. Estamos Ramiro, pero muy cerca de la ¿cuántos gestión. usuarios tienen? ¿Y cuántos tienen comportación de arma? Pero ¿por qué querés que la gente tenga aportación de arma? Es importante, porque ustedes no quieren dar la aportación de arma a los ¿Pero por qué querés hablar con que la gente porte porque el legítimo usuario quiere tener el arma para defenderse en su casa, para defenderse en la calle. Mucha gente tiene un arma porque le gusta... Yo podría, luego de una... Es una opción, no es una obligación. Pero saliendo de una discusión apasionada, yo podría traerle numerosos ejemplos a usted
de gente que se arruinó la vida y arruinó la vida de sus familiares, porque generalmente, y la gente que es más experta en el uso de un material controlado tan peligroso como un arma de fuego, son los que te dicen que en ultimísima instancia la utilizarían en contra de otro ser humano. Con respecto, Con más Los que razón. saben, Con los que más más razón. saben. respecto a eso hablaste de las consecuencias. Con más razón. Lo acabas de decir, perdón. He participado, digo, en instrucción de tiro y demás. Algo que te enseñan es que el arma es el último recurso. Tenés personas instruidas a tal efecto que aprenden a usar el arma en forma no letal, sino justamente para neutralizar un atacante de manera no letal en la medida de lo posible. ¿Por qué elegís vos, como autoridad estatal, que es la que otorga los permisos, no darle a la persona capacitada idónea a tal efecto que no se pueda defender ante un ataque de armas de fuego? No, yo recién estaba hablando de expertos y no todos los legítimos usuarios son expertos. Nosotros estamos ahora ajustando todos los canales de gestión nuestro para que uno de los 6 requisitos que hay que tener para tener una ¿Cuáles condición son de esos requisitos? A ver. Vos tenés que tener un examen psicofísico, tenés que tener un análisis de no tener antecedentes penales, tenés que tener un examen de probidad en el uso de armas de fuego. ¿Eso qué significa? Vos vas a un polígono con un instructor de tiro, haces un curso, el instructor te enseña y vos después rendís para ver si sos apto para manejar armas o no. En ese requisito nosotros estamos ajustando muchísimo el estándar de calidad y no todos los legítimos usuarios manipulan correctamente un material controlado como un arma de fuego. Esto no se conoce por la sociedad. Nosotros ese estándar de calidad ahora estamos llevándolo a un estándar de calidad aceptable. No fue así por muchos años. Entonces, cuando se habla de que alguien, porque tiene una credencial de legítimo usuario, realmente sabe usar un arma, no es tan así. Nosotros, ojo, no tenemos una política. Nosotros entendemos que hay una constitución y hay leyes. Y cuando esas leyes te dicen que si tenés los requisitos, vos podés ser legítimo usuario. Pará, que preguntar Marcelo, quiere hablar Sabe conducir y que no sepa manejar. O sea, si es legítimo usuario, es porque sabe utilizar el arma. No es así. No es así. ¿Cuál es la diferencia? No, digamos, depende del estándar de calidad y las exigencias que vos le pongas cuando tienen que rendirte los requisitos. No quiere decir necesariamente que sea un experto en arma alguien que está pidiendo una condición de legítimo usuario para usar un arma. Nosotros ahora estamos ajustando los estándares de calidad para que los instructores de tiro que están registrados y que tienen una actividad permanente con la ANMAC sean muy rigurosos al momento de dar un apto para el uso de armas para otorgar una condición de legítimo usuario. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que toda la gente de la idiosincrasia de legítimos usuarios está reclamando también? Porque aquella persona que de toda la vida, de familia, de tradición tiene armas y sabe usar un arma, sabe la responsabilidad que conlleva tener un arma. Con respecto a eso, quería opinar respecto de lo siguiente. Cuando el Estado ha fracasado en el manejo de la seguridad, tiene que entender que tiene que haber otras opciones. Y bueno, puede seguir repitiendo las mismas políticas, los mismos esquemas previos que nos van a conducir a los mismos resultados equivocados. Si el Estado es incapaz de frenar el delito, obturar la posibilidad de que el propio individuo se defienda cuando la legislación lo permite, me parece que no es parte de la solución. La solución tampoco pasa por criticar a otros países. Me hace acordar cuando empezábamos a criticar en el principio de la pandemia a otros países y después terminamos haciendo silencio porque no fue peor que el resto. Es decir, dejá que Brasil, si quiere tener la posibilidad de que la gente se arme, como en Estados Unidos o en otros países, lo tenga. Analicemos qué pasa en nuestro país. Me parece que si seguimos en una política de inseguridad como teníamos, porque ya no es de seguridad, impidiendo que la gente por lo menos se defienda en su hogar, en su casa. Yo te digo, te invito a comparar cifras. Ahí te freno, pero que te quería la cifra. Él dijo un dato que yo también tengo. El problema psicológico, se arruina la familia si vos disparaste esa arma que no debieras haber disparado. ¿Y cuántos problemas psicológicos y familias arruinadas de delincuentes que entraron a los hogares y las arruinaron para siempre? ¿Tenés en cuenta eso también? La estadística te la conté recién. El 55% se autoarruina la vida y el 18% tiene problemas con el delito. Entonces, si nosotros fomentamos... O sea, yo soy funcionario público, no puedo desde el Estado fomentar que todo el mundo quiera tener armas, porque eso... No es fomentar, es permitir. Pero tampoco podés restringir, porque vos lo decías al principio, que actuás dentro de un marco legal. Y lo que han hecho, por fuera de lo que la ley fija, es, por vías de hecho, restringir el derecho a la aportación de armas. Primer tema. Segundo tema que me parece importante. Vos recién decías, estamos mejorando el estándar de uso, cosa que celebro y me parece muy apropiado. Hay que decir que hay muchísimos policías de todas las fuerzas provinciales absolutamente incapaces de portar un arma como corresponde. Sin ir más lejos, los pitufos en la provincia de Buenos Aires, con formación express,
pueden tirar probablemente peor que vos o que vos un arma de fuego. Entonces, en la práctica tenemos que las fuerzas de seguridad, en muchos casos, no cuentan con la idoneidad suficiente, además de que no podemos tener una marca personal. Vos decías, ¿por qué permitimos que la gente se arme? Porque no podemos tener un policía por persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lamentablemente te encuentran adentro de tu casa o en una situación, ¿por qué me vas a negar el derecho a defender a mi familia? Sí, bueno, a ver, en primer orden, yo no restrinjo. El legislador restringe. No. Yo ejecuto lo que el legislador legisló. No. Elegir no otorgar tenencia es una decisión. El legislador te da las condiciones que hay que reunir y si las condiciones están dadas para ser un legítimo usuario, nosotros emitimos la credencial para que sea legítimo usuario. ¿Y la tenencia? Perdón, ¿la aportación? No, la aportación ya es otra cosa. La aportación es una cuestión de seguridad pública. El criterio histórico de la Argentina es restrictivo y no es responsable fomentar la aportación. Por ejemplo, te hago una pero pregunta 100 tipos que puedan hacerlo bloquear el derecho. Yo te hago una pregunta desde ignorancia, obviamente. No soy, de vuelta, traigamos un experto en armas. No alguien que tiene el deseo de tener una arma para hacerse el... Digamos, ¿traemos un experto en armas? Yo tengo, vamos a suponer que tengo la aportación. No la tenencia, digo. La tengo en mi casa. Sí. Me entran a robar. Sí. Ese documento oficial que yo tengo, ¿a mí me permite usarla como para defensa propia? Sí. Sí, ok. Sí. A ver, convengamos que estas situaciones... Sí, me la aportación pero vos te estás refiriendo a dos situaciones, a dos hechos que el Código Penal abraza en artículos diferentes. Una cosa es el artículo que regula el homicidio o el artículo que regula la lesión con la mano o con un arma, y otra cosa es el 189 del Código Penal que regula la tenencia, legal o ilegal. O sea, la tipificación es por tenencia ilegal. O sea, para configurar, si vos no sos legítimo usuario, no tenés la tenencia sobre un arma, están configurando el delito del 189 del Código Penal, que es tenencia ilegal de uso de arma. Juan Cruz. Sí. Si mi tenencia es legal y yo la tengo en mi casa y yo la uso para mi legítima defensa, estoy avalado. Sí, ahí tendrás que probar en la mecánica del hecho si en realidad fehacientemente se configuró la legítima defensa, que la gente, digamos, desinformadamente cree que entró alguien, pisó mi casa, yo le disparo y ya es legítima defensa. Por eso no es así. Perdón, lo dice expresamente el artículo 34 del Código Penal. Alguien intruye en tu casa a la noche, le podés tirar y estás amparado por la legítima defensa causal objetiva. Pero pará, porque si no le mentimos a la gente. Segundo tema. Él recién te decía, si yo tengo el arma legal. No creo que nadie está mintiendo. No, porque jugar con las sutilezas es trampa. Vos recién le preguntaste si yo tengo el arma en mi casa y tiro, ¿está bien o está mal? Preguntale cómo hay que tener, conforme a la ley, cuando tenés derecho de tenencia, el arma guardada en tu casa. Lo dijo, yo lo explico. ¿No? ¿Cómo tiene que estar el arma guardada en la casa cuando tenés posesión? ¿Lo explicaste? No portación. Tiene que estar guardada en el armario de seguridad, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Lo explicó. Tu capacidad de responder ante una agresión cuando no tenés portación es absolutamente limitada. ¿Pero por qué tienen tantas ganas de que la gente esté armada? No, yo quiero que no haya inseguridad, no que la gente esté armada. Pero no es, a ver, acá voy a aceptar posición en lo que a mí me corresponde como conductor del programa. Yo, como conductor del programa, lo que planteo es que me gusta que tenga un Estado presente en el cual estén regulando y que no cualquiera esté armado. Y que entendamos que no porque existe la inseguridad, porque la policía sea deficiente, todos tenemos que estar armados. Pero yo coincido no funciona. Tenemos todos los tiros. Ese lejano oeste entre días. Yo creo que todos los que estamos acá coincidimos con vos. Ahora, ese es un Estado teórico que en la práctica no funciona. Entonces, cuando vos ves que el Estado en la práctica no funciona a resolverte los problemas que debiera resolverte, uno opta por otras alternativas. Yo no quiero estar armado, yo no quiero tener arma en mi casa. Igualmente hay mucha pero gente que está armada igual. lo hago o lo quisiera hacer, y estoy haciendo los trámites, hasta te dije, porque vos no sabés en qué momento llegan y van por tu familia. Entiendo, está perfecto. Cortito, lo que yo le decía a Ramiro es que una vez que el Estado te dice que vos sos legítimo usuario, es como te digo que te da la credencial para el coche. Pero ¿qué pasa cuando me decís no lo puedo mover? Es como que el coche lo tenés que tener en tu casa, porque no lo puedes sacar a la calle porque es más riesgoso. Para mí la gran contradicción es esto. Tenés casi un millón de legítimos usuarios y tenés un centenar con portación de armas. No, yo no creo que podamos comparar un auto con un arma, primero. No sé, me parece que son objetos diferentes para finalidades diferentes. El auto es para trasladarse. Es un ejemplo que te di. Te digo la cantidad que tenés y por qué no. Yo lo que quiero saber es por qué no dan la aportación de armas a los legítimos usuarios.
Porque no podemos fomentar desde el Estado que la gente salga armada a la calle. Bueno, eso es lo que la Constitución prohíbe. Pero tampoco lo puede bloquear. Con respecto a eso, hoy hablabas de las consecuencias. No, hoy hablabas de las consecuencias. Digo, ¿cuál podría llegar a ser el escenario, las consecuencias si un proyecto como este se aprueba? Primero vamos a hablar de la realidad. Un proyecto como este no va a superar el dictamen de una comisión. Primero, vamos a hablar de la realidad porque si no discutimos en el aire cosas que son irreales. Pero después, a ver, un proyecto de ley, usted me pregunta que le dé la aportación a quien quiera aportar un arma, digamos que sea como en Estados Unidos, que en Estados Unidos tampoco es una cuestión absoluta. La mitad de los estados son pro arma y la mitad de los estados no son a favor de armas y hay bastantes líos que llegan hasta la Corte. En 2012 acaba de decidir la Corte, lamentablemente, a favor de los estados, digamos, más liberales y que cualquiera use armas, y así están toda la realidad social de un país como Estados Unidos, que es vetada y denunciada en la ONU y en todos los organismos internacionales que tratan de tener una sociedad más pacífica en el mundo. Entonces, la verdad es que no es, desde mi punto de vista, obviamente que hay subjetividades, nosotros tenemos la responsabilidad de la gestión del Estado en este momento. Ahora, en la opinión que uno puede tener, entendemos que ese tipo de soluciones, que en realidad es un tuit, ni siquiera está escrito el proyecto de ley, porque lo confesó hoy el legislador. Entonces, la verdad que son cosas para suscitar discusión en la sociedad, pero que no están pensadas, Ramiro, no están analizadas, no son serias. Ramiro, de ya agradecer tu presencia en Crónica. Quiero saber qué planes se está haciendo o cuál en el marco de la gestión, qué es lo que viene desde el ANMAC, obviamente, con estos proyectos nacionales. Sí, nosotros, a ver, te cuento, Juan Cruz, sí. Haber asumido en el mes a fines de abril, ya con la pandemia decretada en un organismo donde, lamentablemente, estos son datos objetivos, en los últimos 4 años no se hizo absolutamente nada. Si se hubiese hecho algo, por ejemplo, en función de la digitalización de la agencia, hoy en día son todos los trámites en papel, presentados físicamente por un ser humano en la ventanilla, y esa situación en la pandemia, digamos, nos complicó muchísimo. No obstante eso, la productividad del organismo, con la dotación, o sea, nosotros estamos trabajando desde que se declaró la pandemia hasta ahora con el 20% de la dotación del personal, ahora se está incorporando, se va paulatinamente incorporando a la gente, pero acrecentamos la productividad más de un 1000% en la cantidad de condiciones de legítimos usuarios que hemos emitido por operario operando, pero vamos hacia ese esquema, vamos hacia un esquema de digitalización de todos los trámites. Nosotros tenemos 2 gestiones que realizar según las leyes que nos indican nuestra competencia. Una es a toda aquella persona que obtiene los requisitos para ser legítimo usuario, otorgarle la credencial de legítimo usuario, y en eso estamos acercándole la gestión a la gente con la digitalización, donde va a poder empezar y terminar el trámite desde su teléfono o desde su computadora, pagar las tasas y demás. Y después vamos hacia la misión que generó que el registro deje de ser un mero registro de armas para que pase a ser una agencia con poder de policía, que es sacar las armas ilegales de la calle, sacar las armas que la delincuencia usa y destruirlas. En ese camino estamos, ya tenemos programadas 5 destrucciones para este año, tenemos programada 500.000 de municiones para destruir ahora entre febrero y marzo. Esa es la misión que el legislador nos encomienda en base a la Constitución y para eso estamos. Ramiro, gracias. Gracias.